Verónica Razzini es diputada nacional por el PRO, por la provincia de Santa Fe, y bueno, la veíamos un poquito ahí en el informe contando, bueno, tu experiencia como empresaria con un bloqueo que te dejó al borde de la quiebra. Así es, terrible, terrible experiencia. Experiencia que, bueno... ¿Por qué se había dado ese conflicto? Estábamos en pandemia, habíamos podido volver a abrir la empresa hacía 2 semanas, sí. Y de repente un lunes fuimos a abrir la empresa y nos encontramos con que el sindicato de camioneros decía que mis trabajadores tenían que pasar al sindicato de camioneros. Nosotros tenemos corralón de materiales para la construcción, recicladora de residuos de construcción, estamos ligados al mundo de la construcción. Sí. Y tenemos a todos nuestros empleados en blanco, inscriptos, tipificados en los lugares donde corresponde, todo a derecho, no teníamos deuda de sueldos, absolutamente nada. De repente un día vino esta gente, nos montó unas carpas en la puerta, acá no trabaja nadie más hasta que vos no vayas a negociar al sindicato de camioneros. O sea, un conflicto totalmente externo a tu empresa, en realidad. Nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros, aparte con modos mafiosos, no pudimos volver a trabajar. Nosotros intentamos, yo en su momento fui al Ministerio de Trabajo, pedí ayuda, me dijeron, no, esto es un conflicto que tiene que ver con el tema del encuadramiento gremial, nosotros no lo podemos resolver, me dejaron así solita, me cerraron el expediente. Yo les decía... ¿Llamabas a la policía y qué pasaba? No, nada. Venían y me decían, no, acá hay un conflicto gremial, nosotros no podemos hacer nada, vaya al Ministerio de Trabajo. Fue terrible, más, o sea, sola, totalmente en soledad. Me ayudó la prensa en su momento, que, bueno, algunos medios locales empezaron a hacerse eco de la situación porque nosotros damos trabajo a más de 100 personas en la empresa. Sí, claro. Entonces, es una empresa importante. Nosotros somos tercera generación, o sea, una empresa de la ciudad de hace muchos años, una empresa que hace las cosas bien, una empresa que se esfuerza por dar, y más en ese momento, ¿no? En medio del ASPO. Era una locura total. Sí. Pero bueno, hicimos frente y la verdad es que la justicia nos dio la razón, ¿sí? Porque bueno, imagínate que en 3 meses pasamos de todo. Sí. En un momento determinado se llevan a los trabajadores detenidos cuando estaban bloqueando la empresa en flagrancia, ¿sí? El fiscal viene, lo comprueba, lo determina. Entonces, una vez que eso sucede, nosotros los despedimos con causa y al otro día presentan una cautelar de restitución de los puestos laborales que una jueza denegó porque estaban bloqueando la empresa. Sí. Y ahí en más empecé a recibir empresarios de todo el país que me venían a preguntar cómo habíamos hecho y decidimos fundar el Movimiento Empresarial Antibloqueos y armamos un protocolo de acción. Sí. Y empezamos a ayudar a distintos empresarios en todo el país que eran víctimas de bloqueos sindicales extorsivos. Claro. Y dentro de lo que es, bueno, la ley Bases tiene su, digamos, segmento de reforma laboral. Sí, justamente ahí hay un artículo respecto del tema de los bloqueos. Si bien ¿eso es de tu autoría o...? Sí, yo lo que hice fue armar un compendio entre algunos artículos del DNU más algunas cosas de la ley Bases. Sí. Lo junté y presenté lo que es modernización laboral, que se decidió agregar finalmente en la ley Bases. Sí. Bueno, o sea, el que sale en el texto final es de tu autoría. Claro, el primero que se coloca es el de mi autoría y después se fueron reformulando. Imagínate que eran 60 artículos y quedaron 17, o sea, 18. Ahora, se le pasó la podadora, la motosierra, todo le pasó, ¿no? Ahí, pero bueno. En el informe veíamos, bueno, a Sergio Mar Rodríguez, ese abogado laboralista y es, bueno, un amigo de la casa, que planteaba el tema de que digamos, de que con esta reforma como está propuesta va a ser difícil y de hecho hasta te diría, y que es un poco lo que quiero conversar con vos, yo veo difícil que eliminando las sanciones que tenía la ley por tener a los trabajadores en negro o mal registrados o bueno, con todas sus distintas versiones,
Veo difícil que eliminando eso se motive al empresario. Vos me decías, yo hacía todas las cosas bien, tenía gente en blanco. Bárbaro, vos. Hay un montón de gente que no. ¿Y qué los va a motivar a poner a la gente en blanco si además les eliminan las sanciones? Mira, hay dos puntos importantes, creo yo. Uno es la necesidad de la baja de impuestos para que un empresario pueda motivarse a inscribir a los trabajadores. Eso es fundamental. Porque hoy te representa el 41%. Mira, por cada sueldo que vos pagás en tu empresa, tu costo es el de 3. ¿Sí? Por cada sueldo que un trabajador recibe, el costo total del empresario es de 3. ¿Sí? 3 sueldos. Entonces es muy difícil afrontarlo. ¿Por qué por 3? Perdón, ¿no? Pero por todo lo que conlleva, no te hablo solamente de lo que es el costo de lo que son los aportes y contribuciones, ¿sí? Es el costo en líneas generales, estar en regla, tener la ART, tener, o sea, no solo lo que por está bien, vos no estás contemplando solo el sueldo, sino otras cosas en las que te impacta. Lo que a vos te cuesta como empresario. Yo trabajo mucho con el Movimiento Nacional PYME, que tiene el estudio del Observatorio PYME, donde se hacen muchos de estos estudios y se analizan. Ahí ya estás hablando de la carga tributaria. Muchos de estos temas, sí, obviamente. Y después el otro punto es sacarle la pata de la cabeza al empresario y animarlo a que empiece a invertir, ¿sí? A que empiece a invertir. Hoy la gente tiene miedo de tomar personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que detrás de eso viene, o sea, vos tomás un empleado y automáticamente, si llegó o no llegó al periodo de prueba, tenés un juicio laboral. Y eso es algo que está ya institucionalizado, ¿sí? Lo estamos viendo, vemos que mira, yo siempre cuento el ejemplo de una peluquería que conocí el año pasado. Había empezado su peluquería, contrata a una chica para que comience a trabajar. La relación laboral no funcionó. ¿Sí? No funcionó. Le reclamó, o sea, la desvincula porque no funcionó, porque no cortaba el pelo como ella esperaba, no llegaba a horario, no tenía el compromiso. La desvincula, le hace un juicio laboral porque dice que estaba inscripta desde otra fecha que no era la que estaba inscripta, le reclama más horas de trabajo, le reclama todo lo que se te ocurra. Tuvo que cerrar la peluquería. Tuvo que cerrar la peluquería. De estos ejemplos hay cientos de miles, ¿sí? Las multas justamente son una de las causales que elevan, duplican, triplican este tipo de juicios laborales. Si vos quitas eso, no le estás quitando el derecho, sino que el reclamo lo va a poder hacer, pero te voy a sacar la motivación que va a hacer que la empresa quiebre, ¿sí? Entonces es un poco correr la zanahoria del lugar, ¿sí? Acá hay una realidad de que se hizo una industria del juicio laboral. Existe. Yo no coincido con eso, pero yo no coincido con eso, pero bueno. Porque, a ver, de los trabajadores que quedan desvinculados, hay muchísimos casos de gente que nunca llega a juicio, hay muchísimos que se arreglan. Lo que pasaba es que también hasta que no cambió la forma en que aplicaban la tasa de actualización, porque hasta hace algunos pocos años la actualización era por una tasa pasiva. Entonces siempre al empleador le convenía no pagarte. Vos te parabas arriba de, no sé, $1.000, $2.000, lo que te representara la indemnización, te parabas arriba de esa plata y al final del juicio lo pagabas con 500 y habías ganado $1.500. Entonces cuando se invierte eso y pasa a ser una actualización a una tasa activa, dejó de ser negocio para los empleadores tener juicios laborales, y el problema es que, claro, cuando se invirtió fue demasiado abrupto porque pasó algo con una tasa activa, que es como tener en definitiva un préstamo, y se hizo carísimo. Pero de todos modos, para mí la discusión es esta, porque no se trata tanto de pensar en la ruptura del vínculo laboral, sino de pensar en el funcionamiento del... ¿Vos creés que esto va a generar más empleo? Digo, esta pérdida de miedo va a hacer que los empresarios, por ahí si no iban a tomar, bueno, tomen uno, y el que iba a tomar uno, tome dos, y así. Mira, hoy estamos con más de 8 millones de trabajadores en negro. Necesitamos que todos esos trabajadores
pasen al sector formal. Se necesita porque se necesitan los aportes, porque las cajas jubilatorias están quebradas, entonces hay toda una cantidad. Sí, nosotros tenemos un problema de informalidad muy grande, claro, que termina afectando un montón de otras cosas, y la solución hasta ahora ha sido ponerle más presión a los que están en regla en vez de buscar la manera de... Bueno, yo creo que en esta modernización hay algunos puntos que ayudan un montón, como por ejemplo, extender los periodos de prueba, ¿sí? Sí. Cuando vos tenés a alguien que no funciona, que es algo que puede pasar, esa persona tiene que poder conseguir otro trabajo en un lugar donde ellos sí puedan trabajar, donde estén acordes, donde sí funcione, ¿sí? Y eso no tiene que ser una sentencia de muerte para el empleador, que tiene que hacerse cargo de indemnizaciones y un montón de otras cuestiones, porque 3 meses no alcanzaba, era muy poco. Sí. Yo creo que extenderlo es un aliciente, porque vos decís, bueno, yo hoy ya no tengo que correr con la indemnización, entonces si no corro con la indemnización, ¿sabes qué? Puedo tomar uno, puedo tomar dos, ¿sí? Porque mi costo baja. Si tu costo baja, el empresario pyme argentino invierte. Si hay algo que distingue al empresario pyme argentino, es que tiene un peso y compra otro camión, agrega una línea de operación, invierte, toma personal, te remodela las instalaciones. El pyme argentino no sabe hacer otra cosa que producir, ¿sí? No, el pyme argentino se caracteriza por eso. Está claro que el mayor empleador en Argentina es el sector pyme y no las grandes empresas, como por ahí uno sin analizarlo podría llegar a creer, ¿no? Digo, porque también esto viene de la mano de la discusión del RIGI, que muchos decían, bueno... Y es controversial. Por un lado les dan con la reforma laboral y por otro lado les quitan porque el RIGI... El Ejecutivo se comprometió a que una vez que lleguen estas inversiones ahora, en los próximos meses, viene el RIGI para las pymes. De hecho, ya hay reuniones donde la UIA... y otras instituciones importantes se están reuniendo con el Ejecutivo para empezar a armar este RIGI para pymes. Yo formo parte de la Comisión PYME del Congreso y la verdad es que hoy, aunque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo entre diferentes bloques, estamos tratando de ver cómo nos sentamos todos a encontrar puntos de acuerdo para empezar a construir una ley integral pyme que conlleve todo. Porque cuando hablamos de lo fiscal te dicen, no, lo fiscal no se puede, no podés tocar, y vos decís, pero necesitamos bajar impuestos. Bueno, empecemos a diseñar algo, empecemos a construir un camino, porque la realidad es que la necesidad de generar trabajo la tenemos todos, ¿sí? Y hoy las pymes están muy, muy asfixiadas, entonces es muy necesario que esto se haga. Yo creo que hay una buena predisposición de diferentes sectores de la política, de diferentes bloques para empezar a trabajar esto. De hecho, la semana pasada Monapi organizó una cena e invitó a distintos diputados de todos los bloques y bueno, hablamos un poco de las diferencias, pero dijimos no, eso lo vamos a dejar a un costado y vamos a empezar a escribir cuáles son los acuerdos que tenemos. Y la verdad es que se armó una linda mesa de trabajo y bueno, y empezamos a trabajar sobre desburocratización, que bueno, en muchos casos se paga doble impuesto en cosas que son inútiles y bueno, empezamos a ver cómo podemos corregir todo lo que se viene haciendo mal, ¿sí? Y bueno, en lo que tengamos consenso y podamos charlar con el Ejecutivo acerca de empezar a llevarlo adelante, vamos a ir avanzando. Así que es mi primera experiencia, estoy entusiasmada, yo creo que podemos hacer muchas cosas. La figura de los colaboradores, que muchos dicen, no, quita derechos, la figura del colaborador... La figura del colaborador es la que permite hasta 5... Tres, quedó modificado en 3, pero en la corrección. Permite hasta 3 colaboradores, sobre todo es para profesionales y está pensado muy en ese, si se quiere, negocio unipersonal y bien a pulmón. Exacto. Para que para que el emprendedor pueda empezar a regularizar esas empresas chiquititas y empezar a formalizarlas, ¿sí? Empezar a dar un primer paso. Si vos decís, no, pero no, es empezar. Estamos en la nada. Tenemos 8 millones de trabajadores en negro. A veces es una discusión que siempre se da, ¿no? Que uno dice, bueno, el que se pone un kiosco y pone un empleado para poder cubrir 2 turnos, no lo podemos considerar igual que a Coca-Cola. Y es así.
Tal cual, es muy necesaria esa diferenciación y creo que hoy se ha entendido que tenemos un punto de partida para arrancar. Y creo que hay muchísimo para hacer porque tenemos que evolucionar en legislación laboral, tenemos que poder evolucionar. Tenemos legislaciones laborales vetustas muy viejas y uno dice, yo no voy en contra del sindicato, yo no quiero estar en contra del sindicato, yo quiero que nos actualicemos y que entendamos que eso va a ser mucho mejor para el trabajador y va a ser mucho mejor para las empresas y todos queremos que a nuestro país le vaya bien. En definitiva, eso es lo que estamos persiguiendo. Seguro que sí. Y con respecto, por ejemplo, a lo que es la reforma laboral que está incluida en la ley bases, ¿tenés miedo de que después cuando todo esto se judicialice lo terminen declarando inconstitucional como pasó con el tramo laboral de la... Y lo que pasa es que justamente eso era lo que a ellos más les causaba incomodidad, creo yo, que era el tema de aportes y obras sociales, y eso se entendió que no teníamos consenso para poder avanzarlo y se corrió y por eso se votó, porque si no, esto no hubiera podido... o sea, lo que se votó en principio no tiene... digamos, mayor oposición, no es que va a salir... No, de hecho, no salió la CGT hasta ahora a meter un amparo. Por eso, no quiere decir que no suceda, pero yo creo que esto puede andar. Yo tengo confianza de que sí, porque fueron 6 meses de estar charlando mucho sobre esto, de estar reformulándolo, de estar cambiando cosas para llegar a un acuerdo y que salga. Qué sé yo tengo fe de que puede llegar a caminar y que realmente sea el inicio, porque realmente también pienso que nos debemos esta evolución en materia de legislación laboral como país para poder avanzar como lo hacen las grandes potencias. ¿Por qué Argentina tiene que estar en esta situación? A mí me da mucha pena. No quiero eso para mis hijos y creo que bueno, que eso es lo que motiva a gente como yo, gente común, a involucrarse en política y a decir, bueno, nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a terminar pasando las horas de mis días estudiando leyes, porque yo soy empresaria y siempre me dediqué a estar en la parte de recursos humanos y con mi gente trabajando, pero bueno, sentí la necesidad de hacer algo, ¿no? Y creo que hay mucha gente como yo, así que no perdamos las esperanzas.